Buen día, profesor. Somos el equipo Pinky Medios. Y pues está conformado por José, Dana y Ari. Y le vamos a presentar nuestra práctica del sumador de 4 bits en formato binario en nuestra PCB. Un sumador es un circuito lógico combinacional que se utiliza para realizar la suma de números binarios. Su función principal es imitar el proceso de suma que se hace de forma manual, pero en forma digital. Un sumador de 4 bits pues se construye uniendo 4 sumadores completos. En este caso, pues el acarreo de salida de cada sumador se conecta al acarreo de entrada del siguiente, formando una conexión en cascada. En este circuito las entradas pues son dos números binarios de 4 bits y la salida es una suma de ambos números, también en forma binaria. En este caso pues el primer sumador recibe un acarreo inicial igual a 0, mientras que los siguientes utilizan el acarreo que viene del sumador anterior. La lógica interna de un sumador completo pues se basa principalmente en lo que son las compuertas XOR, la AND y la OR, que nos permiten obtener las salidas de la suma y el acarreo. Y pues igual en este caso pues cabe destacar lo que es la tabla de la verdad, que nos dice que pues muestra todas las combinaciones posibles de lo que son las entradas, lo que es la entrada A y la B y el acarreo de entrada, así como los resultados que se obtienen en la suma y el acarreo de salida. En esta pues se pueden observar cómo al sumar los bits el circuito genera correctamente el bit de suma y el acarreo según lo que son las reglas del sistema binario. Para la realización y el diseño de la PCB se usó el software de Altium como recomendación del profesor, y dado que este software no se puede realizar simulaciones del circuito a diseñar, entonces se tomó prácticamente el diseño del que se realizó en Proteus y solo se copió para hacerlo exactamente igual y que no haya errores. Se hicieron modificaciones pequeñas para acomodar mejor visualmente en el esquemático que vendría siendo en el cual se buscaron los componentes que son los homólogos a los que usamos físicamente, como el deep switch de 8 switches, las borneras y pues también las compuertas lógicas. A su vez también las resistencias y los LEDs. Y pasamos a ver la placa, la PCB. Aquí podemos ver todas las pistas que la conforman. Después pasamos a la bottom layer, que es la capa en donde se harán la mayoría de soldaduras de los componentes, ya que por aquí sobresaldrán los pines, mientras que en la top layer será donde se coloquen los componentes o donde se verán los componentes sobresalir. Podemos ver esto de mejor manera en la vista 3D. Como vemos, los componentes se encuentran en la capa de top, colocados como por ejemplo esta bornera. Y dado que la representación no muestra como tal los chips, no se pueden ver los demás, pero estos irán al igual que la bornera de este lado de la placa. Y abajo podemos ver cómo quedaría la bottom layer, que es donde se encuentran la mayoría de pistas. Para realizar la placa se intentó usar la menor cantidad de cruces o conexiones que estén muy cerca, ya que esto puede afectar a los cortes aledaños que realice nuestra máquina de impresión de placas. Y también podemos observar las dimensiones que tuvo esta placa, que son de 11.18 centímetros y de 8.9 centímetros de ancho. Se intentó optimizar el espacio en la PCB, pero debido a que se encuentran muchos cruces por las conexiones que tienen las compuertas, no se pudo realizar en una sola cara, entonces se optó por hacerla en dos, que de igual manera hubo algunos cruces que nos beneficiaron, en este caso de lo de las borneras, bueno, de los agujeros, en donde pudimos colocar pistas entre cada uno para facilitar las conexiones.
cosa que después nos afectó de cierta forma, ya que las pistas eran muy delgadas y algunas al momento de soldarlas se despegaron, entonces tuvieron que colocar uniones con soldadura para recobrar la conexión que había entre las pistas. Aquí podemos ver la posición del switch. Estos serían las 5 compuertas lógicas, las resistencias marcadas como R y su número, y finalmente los LEDs, que son los que mostrarán los resultados en binario, y claramente la bornera, que será la que energice toda la placa. Contando con la tabla de verdad y sus respectivas ecuaciones, lo siguiente que se procedió fue realizar las simulaciones del sumador de 4 bits en 2 software específicos. Se simuló en Proteus y en el constructor virtual de circuitos. Aquí se pueden observar las conexiones realizadas en cada uno de los software, asimismo como 3 operaciones las cuales se ven reflejadas en cada una de las simulaciones. La primera es el número 5 más el número 3, esto pues en cada entrada de 4 bits, y podemos ver que en ambas nos da el resultado de 8. La siguiente es de 6 más 5, igualmente en el formato establecido, y nos da el resultado de 11. Y por último la suma de 9 más 7, y esta podemos ver el resultado que nos aparece aquí, con lo cual concluimos que las simulaciones están correctas y procedemos a las pruebas. Se realizó el montaje en físico sobre una protoboard del circuito del sumador de 4 bits. En este video se puede observar el montaje que se realizó, las conexiones y algunas pruebas para sumar ambas entradas, para observar y poder percatarnos que tanto las conexiones estaban bien como también la alimentación, y que pues ningún componente se quemara o que incluso pues principalmente el sistema fallase y que no pudiese sumar ambas entradas. Y esto se puede ver aquí como se representaron los 4 bits de salida, que son los LEDs blancos, y el carry de salida en el LED rojo. Después de lo anterior pasamos a la fabricación de nuestra PCB para el circuito. Usamos una placa fenólica de doble cara. Esto quiere decir que cuenta con cobre en ambos lados de la placa, ya que pues nuestra placa contaba con demasiadas pistas y se llegaban a cruzar entre sí. Entonces, para evitar ese problema decidimos usar una placa de doble cara como la que se puede ver en el video, y finalmente nuestra PCB quedó fabricada de la siguiente manera. Con la placa fabricada se procedió ahora a montar los componentes y soldarlos. Aquí se puede ver un video más detallado de cómo está montado cada uno de los componentes. Se utilizaron zócalos tanto para las compuertas como para el switch o el dip switch, para que no se soltara directamente a la placa. Y aquí se puede ver igual la parte de abajo de la placa, cómo quedaron soldadas cada una de las conexiones, cómo hace interconexión entre las pistas, y aquí de ambos lados de la placa ya soldada. Dentro de estos clips se puede mostrar el funcionamiento del sistema. Primero se puede observar el funcionamiento de ambas entradas de A y B, ambas de 4 bits. Aquí se puede observar cómo cada una enciende de los números de 0 al 15 al entrar pues en los switch una entrada en binario. Esto para que pues se pueda tener una mejor claridad de que ambos switch funcionan, y para proceder a lo que sigue, que serían las sumas de ambas entradas. Aquí se puede observar como todos los switch prenden, son las 4 LEDs de color naranja en la parte inferior. Finalmente se puede observar las sumas de ambas entradas. Primeramente tenemos la suma de la entrada 5 y la entrada número 3. Esto para comprobar un poco respecto a las simulaciones realizadas. Después se realizó la suma de la entrada 6 y la entrada 5, dando el siguiente resultado de 11. Posteriormente se realizó la suma de 9 más 7. Y esta ya se va a poder mostrar el carry de salida. Esto lo pusimos de un color azul para poder diferenciarlo de los demás bits de salida. Posteriormente sigue la suma de 14 más 3, y este igualmente va a mostrar el carry de salida más un bit de los naranjas. Y finalmente la última operación que se realizó fue la suma de 11 más 4, mostrando así una salida de 15. Y como conclusión, esta práctica nos permitió desarrollar diversas habilidades que ya habíamos visto previamente en algunas otras materias y otras que tuvimos que aprender durante el transcurso de la creación de esta práctica. A su vez nos permitió comprobar la teoría vista en clase y a su vez comprender de mejor manera cómo es que esta lógica se desarrolla dentro de un circuito físico. A su vez nos permitió tomar en cuenta distintos casos que no se presentan en simulaciones o en la teoría que vimos en clase, tales como
el ancho de las pistas o el acomodo de las mismas, o en algunos casos el acomodo de cables para que se vean más estéticos y también para que conduzcan correctamente la electricidad. También la optimización en el cómo se conectan las distintas salidas que tiene un mismo chip para optimizar el espacio, y también la soldadura que se haga correctamente en la placa para que no haya falsas conexiones y no cause problemas posteriores. Y en el caso de las mejoras para el diseño, hay algunas que pudieron ser mejores, pero debido al poco tiempo y algunas veces el desconocimiento de varias configuraciones, pues no se llevaron a cabo, tales como el ancho de las pistas, debido a que por ser muy pequeñas algunas se despegaron, como se mencionó antes, por lo que se mejoraría eso en próximos diseños. Y también el acomodo de los componentes debería ser un poco más cercano para evitar un tamaño excesivo, ya que este diseño se había pensado primeramente para una sola cara, pero debido a que se nos vio un poco imposible de realizarlo, se optó por hacerlo en dos caras, pero sin tomar en cuenta mejor el espacio. Entonces se hicieron cambios mínimos en el diseño original debido al tiempo, como se mencionó antes, pero pudo hacer mucho más optimizado el espacio. Al igual, la distribución de los distintos chips que tienen varias salidas, por ejemplo los de compuertas lógicas, optimizarlo para que en el diseño de la PCB las conexiones sean las más óptimas, es decir, que se encuentren cercanas a sus chips vecinos. Y también, como se puede ver en el diseño, una mejor soldadura en cuestión de los componentes para evitar falsos contactos y limpieza, ya que hubo algunos problemas con el estaño y la pasta de soldadura que se dispersó de mala manera y causó una mala imagen en la PCB. Y como mejora final, también cambiar el uso de la bornera por el que se planeó originalmente, que era un módulo USB-C para conectarlo directamente a cualquier computadora, ya que en este caso se usó la bornera conectada a un Arduino Nano, el cual se conectó mediante USB a una computadora para alimentar a todo el circuito, lo que se pudo optimizar de mejor manera si se conectaba ese módulo que se tenía planeado originalmente.